¿Cómo les fue con esas exposiciones? Profe, pues hay como muchos conceptos desconocidos, más que todo como conceptos, no tanto los contables, sino como los legales. Pero pues digamos que Ujú. obviamente como uno cubre el tema como a grandes rasgos, no hay como necesidad tampoco de entrar tan a fondo, pues yo diría que bien. Ujú. Ah, bueno, siquiera me alegro. Y básicamente lo del contexto legal es muy extenso. Entonces, sí, como tú dices, es más como analizar un poquito la forma y lo que nos compete, que es como el registro, cuáles los criterios que se deben tener en cuenta para ese debido registro. Voy a hacer entonces un poquito, si la voz me ayuda, que estaba un poquito como indispuesta esta semana. Voy a hacer un recuento entonces de lo que tuvimos, el tema que vimos la semana pasada, que fue sobre las normas técnicas, las normas técnicas aplicables a esa contabilidad pública. Decíamos entonces que teníamos un entorno jurídico, un entorno económico, un entorno social y el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que el entorno jurídico es aquel que es el ámbito de aplicación que está en torno a la sujeción de esas normas que rigen ese presupuesto y esa contabilidad pública. Que el entorno económico está en función de la asignación de recursos y un servicio social, ¿cierto? El entorno social, entonces, es todo ese marco, ese sistema político, demográfico y participativo señalado a los fundamentos sociales en función de ese cumplimiento de los objetivos del Estado. Y el Sistema Nacional de Contabilidad Pública, que es simplemente toda esa sistematización, el registro y toda la información de los hechos económicos que se dan a nivel de las entidades estatales, con el fin de optimizar los recursos y de generar reportes y tomar decisiones. El régimen de contabilidad pública, entonces dentro de él tenemos unas normas técnicas, que esas normas técnicas hacen referencia a los componentes de los estados financieros, a sus cuentas, a los estados, los informes y reportes contables, a los libros de contabilidad, a los soportes, que también tienen que dentro de esos componentes de los estados financieros, tal como la contabilidad privada, tiene unos activos, pasivos y patrimonio dentro del estado de situación financiera y tiene unos ingresos y gastos y a su vez sus costos de ventas y operación. Todo en función de una ejecución presupuestal que se ha hecho previamente y que de ahí, de esos hechos económicos, de esa ejecución de recursos, es de donde parte entonces el proceso contable. Y que tenía también unas cuentas de orden y cuentas de presupuesto y tesorería, que esos son los temas que les atañen en las exposiciones. Entonces, que las normas técnicas tienen un proceso de identificación, clasificación, registro y unos criterios de revelación e información. Tenemos entonces que se establecen esos registros de acuerdo, o esas normas técnicas se establecen de acuerdo a los hechos económicos y al orden de la partida, eh, y de acuerdo al grupo en el que se debe clasificar. Tenemos entonces las normas técnicas correspondientes a los soportes de contabilidad, comprobantes de contabilidad, libros de contabilidad,
a la tenencia, conservación y custodia de esos soportes contables, a la exhibición de esos soportes, que tenemos unas normas que dentro de esas normas y dentro de esos soportes y esa información, entonces se clasifican entonces los estados financieros básicos, que es el estado de situación financiera o balance general, el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, que hacíamos pues de forma reiterativa alusión a esos cuatro aspectos que son fundamentales en ese estado de actividad, en el estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados contables, a los estados contables básicos. El estado de actividad, pues, es similar al estado de resultados o de ganancias y pérdidas, solo que recordemos que como en la contabilidad pública no hay excedentes ni hay utilidades, sino que está es en función y el desarrollo de sus objetivos estatales, que son básicamente de función social. Entonces, por ello, no se llama de resultados, sino de actividad, entonces, de la actividad financiera, económica, social y ambiental. Veíamos entonces cuáles eran los estados que adicionalmente podía generarse de esa información o esa contabilidad pública. Entonces, un informe de costos de producción, costos contables por segmentos, también otros complementarios que podrían ser de objetivos, de operaciones efectivas de caja y también las normas referidas a los hechos posteriores. Hacíamos entonces un ejemplo de en qué momento dentro de la contabilidad privada se hacían esos hechos, esas notas, hacían esos registros dependiendo de la materialidad y del impacto que tuviesen sobre esa estructura financiera de la entidad, entonces se ajustaba o simplemente se llevaba como una nota como tal. Entonces, asimismo, mencionábamos que dentro del sector público podrían surgir, una vez hecho el cierre, podrían surgir hechos económicos que ameriten que se hagan diferentes ajustes o que se revelen dentro de esos reportes definitivos ese tipo de eventos o sucesos que generan condiciones especiales o que impactan los estados financieros. Estaba entonces el ejemplo de un contrato que se pretendía terminar, que su ejecución era antes de finalizar el año y que por motivos de fuerza mayor, ya sea climáticos, de orden público, lo que sea, no se pudieron finiquitar y hubo que prolongar, hacer una prórroga a ese contrato. Entonces, ahí definitivamente hay que revelar ese tipo de situaciones. Ya entonces, muchachos, vamos a entrar entremos entonces, después de este breve resumen, no sé si tengan alguna pregunta, y vamos a entrar entonces a lo que nos concierne hoy, que es el tema de las exposiciones. Vamos a empezar en ese orden cronológico, tal cual lo tenemos como dentro de la contabilidad, que es ese hecho que partimos del balance general como primer recurso, ¿cierto? Como primer informe que se genera. Creo que ese tema, el de activos pasivos y patrimonio, lo tiene Alex, ¿verdad? ¿O me equivoco? Por acá Correcto, tenía profe. algo. Okay. Bueno, compañero, entonces ya estás listo para escuchar, para hacerte escuchar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a presentar diapositivas o cómo lo vas? Profe, sí, me voy a apoyar en las diapositivas porque hay, pues es como un poquito extensa, entonces así me parece más fácil.
Ya estoy aquí solucionando como un problema Correcto, técnico. Ya pongo la presentación. tranquilo, toma tu tiempo. Claro que no tan extenso, pero dale. Profe, una preguntita. Yo a su correo le envié mi presentación para ver si me hace el favor y me colabora, porque es que estoy desde el celular. Gracias. Claro que sí, ahora lo hacemos. Ahí se está viendo. Yo te sirvo aquí de asistente. Sí, ya estamos viendo, correcto. Ah, perfecto. Pues bueno, el tema que me correspondió a mí es el de las normas técnicas de contabilidad pública, en lo relacionado al estado de resultados, perdón, al estado de situación financiera, que en este caso pues es el balance general, el que todos conocemos. Entonces, em, dentro pues del concepto en general, empiezo pues por una introducción a qué son las normas técnicas de contabilidad pública. Entonces, se habla de que son los criterios de reconocimiento y revelación de la información financiera, económica, social y ambiental. Y pues son los que nos permiten preparar y presentar los informes de manera apropiada. Dice, para el reconocimiento de las transacciones se debe tener en cuenta, asociar claramente los elementos de los estados contables, pues esto nos habla de que tenga coherencia un elemento con otro, que los activos se correspondan con los pasivos, a su vez con el patrimonio y a su vez con los otros elementos, pues, en la información contable. Dice que las expectativas de aplicación de recursos para el cumplimiento de cometido estatal sean ciertas, es decir, que se correspondan con la realidad. Y dice que la magnitud de la partida puede ser medida confiablemente en términos monetarios, expresada de manera clara en términos cuantitativos y cualitativos físicos. ¿Me permite un momentico, por favor? Listo, qué pena ahí la interrupción. Dice, ¿me escuchan? Perdón. Sí, claro, te escuchamos. Tranquilo, sigue. Bueno, se habla de que los métodos de valoración de los recursos permiten reconocer y revelar los hechos de tal manera que se ajusten a los propósitos de control, rendición de cuentas, gestión eficiente y transparencia, que son pues de los que hemos hablado las dos tutorías anteriores y son pues como la guía que tenemos dentro de la contabilidad pública para determinar qué está bien y qué está mal. Un ejemplo de estos métodos de valoración, por ejemplo, es el costo reexpresado, que lo vamos a ver constantemente a lo largo de la presentación, y habla del costo histórico actualizado a valor corriente mediante el reconocimiento del cambios a valor, ocasionados por la exposición a fenómenos económicos exógenos. Entonces, pues sabemos que un bien 2 años después de su adquisición no vale lo mismo. Entonces, esto pues, es uno de los ejemplos. Ahora tenemos las normas técnicas relativas a los activos. Tenemos que pues son las que nos permiten reconocer y revelar bienes y derechos tangibles e intangibles en funciones administrativas o de cometido estatal. Se habla de inversiones e instrumentos derivados con fines de cobertura de activos. Entonces, para este ítem tenemos que el reconocimiento debe ser por su costo histórico y que se debe actualizar su costo atendiendo a la intención de realización mediante el valor razonable, que pues es básicamente el valor de mercado del activo, el valor presente neto, bien sea a partir de la tasa de retorno, el método de participación patrimonial, el método del costo. Más específicamente el método de participación patrimonial me resultó un poco interesante porque pues habla como de las empresas que poseen acciones o que poseen parte de otra empresa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, una entidad contable pública a la que tenga en su posesión acciones de una empresa privada, por ejemplo,
Si la empresa privada, sus acciones pues aumentan de precio dentro del patrimonio de la entidad contable pública, ese incremento en el precio se debe tener en cuenta pues porque es como un superávit del costo, o sea, como un mayor valor del patrimonio, por decirlo de alguna forma. Y dentro de este ítem tenemos que la información que debemos revelar debe ser bajo la modalidad del título, los rendimientos que genere la inversión y la finalidad de la inversión. Esta es la información que le debemos dar a los usuarios finales de la información. Luego tenemos las rentas por cobrar, que corresponden a los derechos tributarios pendientes de recaudo exigidos sin contraprestación directa y que recaen sobre el patrimonio o la riqueza gravando la propiedad, producción, actividad o consumo. Esa es básicamente la definición que hemos escuchado siempre de una renta por cobrar, pero en este caso lo que cambia sería que son derechos tributarios, pues sabemos que los proyectos pues, públicos se financian a través de los tributos. Dice que las liquidaciones deben registrarse como derechos contingentes en las cuentas de orden hasta tanto que firme. Es decir, que hasta que, digamos, el pago de dichas obligaciones no se realice, se deben llevar en el PUC están como la 7 y la 8, pero pues igual ahora con las NIF no hay como una taxonomía de cuentas específicas, entonces es solo como para que me entiendan. Dice que las rentas por cobrar se deben revelar según su antigüedad en vigencia actual y que no se deben provisionar. El ítem de deudores habla de que son los derechos de cobros originados en el desarrollo de las actividades financieras del ente público que se produce como resultado de la venta de bienes o servicios. Pues sabemos que una entidad contable pública también puede tener como objetivo la comercialización de un determinado producto. Dice que se debe reconocer por el importe original siempre que exista un soporte, que el valor de los mismos está sujeto a actualización, siempre y cuando exista un acuerdo extracontractual. Esto yo lo interpreté, por ejemplo, digamos, si yo negocio algo en VTs, la VT pues sabemos que cambia de un año a otro, entonces digamos si yo hago una negociación en diciembre en VTs, sé que no va a ser el mismo valor que va a tener en enero. Ese es un ejemplo que se me ocurre, no sé si de pronto estoy errado ahí. También habla de la provisión de los derechos incobrables y que corresponderá a la evaluación técnica. Dice que los métodos aceptados de provisión son el método individual y el método general o alternativo. En cuanto a la revelación, tenemos el valor de las provisiones constituidas, el método de las mismas y los criterios utilizados para la estimación. Luego tenemos los inventarios, que son los bienes tangibles, muebles e inmuebles adquiridos o producidos por la entidad pública con la intención de ser comercializados. Se dice que su reconocimiento es a través del costo histórico y que se llevan por el sistema de inventario permanente. La norma técnica habla, pues, sugiere utilizar el método PEPS para llevar el inventario y no considera el método WEPS como válido para el mismo. Dice que las provisiones por las contingencias en disminuciones físicas se calcularán mediante criterios técnicos. La revelación de la información se debe tener en cuenta el estado del producto, sea terminado o si todavía está en proceso de transformación, si está en tránsito o si se encuentra en poder de terceros. Dice que las provisiones constituidas como un valor menor del inventario y el método de evaluación utilizado para el mismo. Esta es la información, recordemos que debemos dar a los usuarios finales de la misma. Los activos depreciables. Se dice que la vida útil de un activo debe definirse por parte del ente público en relación con el servicio esperado del activo, que puede fijarse una vida útil diferente a las establecidas en caso de que influyan factores naturales, y dice que las provisiones deben reconocerse de acuerdo con las normas contables vigentes. Dice que la propiedad, planta y equipo debe reconocerse y revelarse de acuerdo a su naturaleza y capacidad de desplazamiento, sean muebles, inmuebles, plantaciones o de locomoción propia.
Aquí hay un punto que quise señalar y es la diferencia entre el valor en libros y el avalúo. Dice que debe constituirse una valoración cuando el valor de realización, precio de mercado o valor actual sea superior al costo reexpresado. Es decir, que si en el mercado el activo del que estamos hablando es diferente al que yo tengo en libros, pues debe hacerse como esa corrección, esa actualización. La valorización debe registrarse como mayor valor del activo en caso de que el activo pues haya subido, se haya evaluado desde el momento en el que entró en posesión de la entidad contable. Los bienes de beneficio de uso público, históricos y culturales. Dice que se reconocen por el costo histórico y deben actualizarse al costo reexpresado. Dice que los bienes de beneficio de uso público que sean administrados por la entidad serán objeto de administración de la misma durante el lapso estimado a prestar los servicios. Dice que la revelación de la información debe ser de acuerdo a su naturaleza, destinación y situación, pues, se divide en bienes en construcción, en servicio o entregados en administración. Los recursos naturales y el medio ambiente dice que se deben reconocer por el valor establecido mediante procesos técnicos, usualmente a través de peritaje, porque es algo como un poco más técnico, perdona ahí la reiterancia con la palabra. Dice que será objeto de actualización conforme a las normas vigentes aplicables y dice que las inversiones en recursos naturales también se reconocen por el costo histórico y se actualizan. Dice que las inversiones en explotación serán amortizadas. Pues la revelación de la información en este ítem dice que los recursos naturales y del ambiente, así como las inversiones en ellos, deben clasificarse en renovables y no renovables y a su vez atendiendo a las actividades de explotación y conservación. Pues sabemos que no es lo mismo la inversión que se hace en una mina de carbón a la inversión que se hace, por ejemplo, en el mantenimiento, no sé, del Parque Tayrona o de la reserva del Paramillo del Quindío, un ejemplo. Dice que las amortizaciones constituidas por separado se deben revelar por separado y que se reflejan como un menor valor de las inversiones. El último ítem dentro de estos son los otros activos, que son los bienes de arte y cultura y los intangibles, que se deben reconocer por su costo histórico. Los bienes recibidos como pago y los adquiridos en instituciones inscritas se reconocerán por el valor del convenio susceptible de actualización. Los otros activos se clasificarán por la clase de bien y su condición. Digamos, en los bienes de arte y cultura, el avalúo es algo un poco más, debe someterse a un proceso un poco más técnico, porque pues como sabemos hay muchas cosas que son de un valor que muy pocas veces se puede determinar simplemente como por el registro en libros o algo así, pues porque la historia o la cultura que lleva detrás, pues ingieren obviamente dentro del valor del mismo. En las normas técnicas relativas a los pasivos, sabemos que los pasivos son pues las deudas de una empresa, suceso de un producto de un suceso pasado y de la que se espera un beneficio económico al futuro. Son las que nos permiten obviamente saber que los procesos de reconocimiento y revelación de la información a los usuarios finales. Dentro de los pasivos se tienen en cuenta. Estos son solo algunos, los que son como más importantes o los que digamos que difieren más entre la administración privada y la pública. Entonces son las operaciones de crédito público, las operaciones de financiamiento, las cuentas por pagar, las obligaciones laborales y de seguridad social integral, otros bonos y títulos emitidos, los pasivos estimados y por último los otros pasivos. Dice, las operaciones de crédito público y financiamiento con banca central. Las operaciones de crédito público corresponden a los actos o contratos que tienen por objeto dotar al ente público de recursos, bienes o servicios, con plazo para su pago. Las operaciones de financiamiento con banca central se corresponden a los préstamos que obtiene el gobierno nacional por parte del Banco de la República. Se expresan en moneda corriente y siempre deben estar asentadas dentro de los libros, independiente de que, digamos, se encuentre, pues, que sean entre dos entidades contables públicas. Las operaciones de financiamiento de instrumentos derivados,
que comprenden las operaciones efectuadas para cubrir situaciones temporales de liquidez. Los instrumentos derivados con fines de cobertura representan el valor de las operaciones financieras que se pactan con el objeto de gestionar el riesgo de los pasivos y pueden efectuarse para comprar o vender activos. Luego tenemos las cuentas por pagar, que son las obligaciones adquiridas por la entidad contable pública relacionadas con sus operaciones en el desarrollo de funciones de cometido estatal. Muchas veces sucede que, digamos, las empresas o los convenios que hace el gobierno, la empresa encargada se queda sin liquidez, entonces esa empresa tiene hasta cierta parte una potestad como de entrar como en deuda para cumplir con siempre y cuando sea para cumplir con ese objetivo. Habla de las obligaciones laborales y de seguridad social integral, que pues son básicamente las que ya conocemos, los salarios, todas las prestaciones parafiscales, y que son derivadas de una relación laboral. Otros bonos y títulos emitidos que por sus características especiales no se consideran operaciones de crédito público ni operaciones de financiamiento, sino que tienen un tratamiento especial. Y los pasivos estimados, que son las obligaciones a cargo del ente público, originadas en circunstancias ciertas, cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro. Por ejemplo, se me ocurre un litigio. Construimos un colegio y una pared se cayó y entonces nos van a demandar, pero entonces no sabemos si vamos a ganar o a perder la demanda, pero estimamos que si la perdemos, digamos, pueden ser una demanda por 200 millones de pesos. Entonces, pues ahí entra a jugar otros conceptos como la factibilidad de la misma, y qué tanta posibilidad pues hay de ganar o perder el litigio. Entonces, esos son los pasivos estimados. Obviamente hay muchos más, pero ese es como el ejemplo más común. Y en otros pasivos tenemos que son los que se corresponden a obligaciones originadas en las actuaciones por cuenta de terceros, pasivos susceptibles de convertirse en ingresos a través del tiempo, y las obligaciones que adquieren los fondos de garantía en su calidad de garante. Ahora, las normas técnicas relativas al patrimonio. Dice que el patrimonio comprende el valor de los recursos públicos representados en bienes y derechos, deducidas las obligaciones para cumplir las funciones de cometido estatal. Tenemos los factores de comportamiento patrimonial, que son el superávit pagado, el superávit operacional, el superávit de evaluación, superávit donado y superávit incorporado. Los elementos del patrimonio dentro de la contabilidad pública difieren un poquito de la contabilidad privada, porque como la profesora explicaba antes, digamos que los beneficios que generen los proyectos son para reinversión. No se espera, pues, como nunca se hacen esperando obtener una ganancia de ellos. Dice que se deben revelar según el sector en hacienda pública o patrimonio institucional. Dice que la hacienda pública está constituida por los recursos destinados para la creación y el desarrollo de las entidades contables públicas, del sector central, de los niveles nacional y territorial. Y el patrimonio institucional comprende los aportes destinados para la creación y desarrollo de entidades contables públicas descentralizadas por servicios. Y por último tenemos pues el patrimonio institucional, como ya más a fondo, que comprende varios ítems, que son el capital social, el capital autorizado y pagado, el capital fiscal y el capital de fondos parafiscales. Pues el capital social, que pues como nosotros sabemos, la definición puede ser prácticamente la misma, pero obviamente aplicada al sector público. Capital autorizado y pagado, que vuelve y juega, es muy similar al que hay dentro de la contabilidad privada, solamente que con fines de administración pública o fines de servicio a la comunidad. El capital fiscal, que pues es básicamente el dinero que se recauda de los impuestos, y el capital de fondos parafiscales, que está relacionado con las prestaciones laborales y con los otros elementos del patrimonio que no se incluyen dentro de los anteriores.
Y ya, eso sería todo. Alex, muchísimas gracias. Tú tienes dentro de tu información los códigos de las cuentas que se usan dentro del pasivo, activo, pasivo y patrimonio. No, profe, esa información no la tengo, pero la puedo investigar. Y de Bueno, pronto la entonces, enseño. básicamente las cuentas se codifican o el catálogo general de cuentas está integrado básicamente por los mismos códigos que se usan en la contabilidad privada. Entonces, el 1, el 2 y el 3. Solo que dentro de las cuentas de los activos, los inventarios no son la 14, sino la 15. Y los deudores son la 14. Propiedad, planta y equipo es la 16. Entonces, efectivo, las inversiones y rentas por cobrar son exactamente los mismos códigos. Ya deudores, rentas por cobrar es el solo rubro que nosotros tenemos en contabilidad privada como clientes. Es rentas por cobrar, que ya el compañero Alex nos dijo que son básicamente tributos. Y en la 14 están los deudores, o sea, está totalmente diferenciado. Y en la 15 los inventarios, en la 16 propiedad, planta y equipo, en la 17 que sería para la contabilidad privada diferidos, esta es bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales. En la 18 recursos naturales no renovables y en la 19 otros activos. Los pasivos son exactamente iguales. El 21 son operaciones de instituciones financieras, 22 operaciones de crédito público y financiamiento con banca central. Para nosotros en la contabilidad privada serían los proveedores. Para la contabilidad pública, operaciones de crédito a banca central. La 23, operaciones de financiamiento de instrumentos derivados. La 24, que para nosotros sería impuestos, para la contabilidad privada sería impuestos, aquí es cuentas por pagar. La 25 es exactamente igual, obligaciones laborales. La 26 son otros bonos y títulos emitidos. La 27, estimados y provisiones. Y la 29, otros activos. Dentro del patrimonio, entonces, está la 31, que es Hacienda Pública, y la 32, que es Patrimonio Institucional. ¿Tienen alguna pregunta sobre la exposición que hizo Alex? Profe, mira que yo tengo una duda. Pues hasta donde yo Señor. tenía entendido, después de la actualización a las NIF, la taxonomía de las cuentas no estaba como determinada pues a nivel privado, ya como que las empresas cuentan como con la libertad de manejar el catálogo de cuentas como quieran. Dentro de la Sí, pública sí hay como esos lineamientos que usted acaba de decir, ¿correcto? no, o sea, lo que pasa es que ya está como tal diseñado. Lo que Ah, pasa ok. es que no se ha definido si definitivamente se van a seguir usando o si solamente van a usar se obvian los códigos y se dejan solo las cuentas. Es solo a modo informativo, porque no quiere decir que se esté llevando tal que ya sabemos que las NIF cumple con otros parámetros y que ya no necesariamente se tienen que reportar de esa manera, pero yo pienso que dentro de la contabilidad, así como en la contabilidad privada, o sea, así uno no quiera usar códigos de cuentas, necesariamente las usa porque así está parametrizado el software y es más fácil eh, por operatividad e identificarlas por el código, ¿cierto? Sí, sí. Pero, pero entonces yo tengo esta información como catálogo de cuentas, pero
si se está aplicando la norma bajo NIF, mira que no es nada diferente a la privada, tiene igual un costo histórico, un costo reevaluado, un valor neto de realización, un valor presente neto, entonces los lineamientos son exactamente similares. Ah, vale, vale, solo que me entró esa duda, pues, porque yo había escuchado como hablar sobre eso y he entrado como en Ujú, discusión, digámoslo así, con muchos profesores, porque yo por lo menos también pienso que eso facilita mucho el trabajo, como que todas las empresas o las entidades contables tengan como el mismo catálogo de cuentas, porque facilita pues no ujú, solamente el trabajo de nosotros como contadores, sino también, como usted dice, el manejo del software y todo eso. Pero entonces, sí, 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 muchas gracias por la explicación, profe. con gusto. ¿Alguna pregunta que tengan las niñas sobre este tema? Profe, pues No, no, profe, pues felicitar al está bien. compañero porque pues sí, desmenuzó muy bien el tema. De igual forma es de aclarar que este tema es un tema que tiene mucha teoría y la información es muy extensa, entonces aquí le toca a uno leer mucho, mucho y comprender y como desmenuzar como lo más importante, pues para no ser tan excesivo, ¿cierto? Pero la información es mucho, Ujú. profe, entonces pues felicitar al compañero por la exposición. Bueno, muchísimas Muchas gracias por su gracias. apoyo. Bueno, sí, Alex, en general estuvo sustanciosa, ¿cierto? Te fuiste a priorizar pues como lo más importante y en lo que nos debemos enfocar. Efectivamente hay un compendio de leyes, decretos y cosas, pero eso está, digamos, en Internet. Eso está es simplemente así, tal cual como en la contabilidad privada. Uno se va a la norma como tal cuando definitivamente tiene una situación específica, ¿cierto? Pero en general, sobre criterios, sobre lo que dice la norma como tal, es establecer los criterios de registro de esa información. Entonces, te enfocaste en lo correcto. Muy bien. No sé si tengan alguna duda sobre eso de los costos históricos, el respetado. No, para dar paso entonces, sigue Susana, ¿cierto? Con los de estado de actividad. Sí, profe. Ok, ya te voy a presentar entonces. Ellas, las diapositivas, ¿se pasan solitas o debo ir pasándolas? Profe, ir pasándolas, igual son muy sencillas, es como para apoyar ahí lo que voy a decir acá. Perfecto. Me dice si ya están viendo la presentación. Sí, Sí, profe. profe. Gracias. Listo, Susana, entonces da inicio, cuando quiera. Bueno, profe, buenas noches nuevamente para usted, para los compañeros. A mí me correspondió el tema de las normas técnicas a las cuentas de actividad financiera económica, social y financiera, económica, social y ambiental. Eh, Siguiente, profe. Estas normas se definen como comprenden los ingresos, gastos y costos de la entidad contable en desarrollo de sus funciones de cometido estatal. También comprenden partidas extraordinarias. Están orientadas a definir criterios para reconocimiento y revelación de las transacciones u hechos u operaciones de los ingresos, gastos y costos de la entidad contable pública. También para efectos de la revelación de los estados contables, las entidades ordinarias se clasifican en operacionales y las no operacionales. Las operacionales corresponden al cumplimiento de la operación básica o principal de la entidad contable. Y las no operacionales son las que comprenden las actividades complementarias que permiten el acuerdo, desarrollo de la operación básica o principal. Debido a esto,
dice que atendiendo a las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de la información contable pública, las condiciones para el reconocimiento de las transacciones, hechos y operaciones de la entidad contable pública son, entre unas de ellas que me pareció, pues como que me llamó la atención, es que se pueden asociar claramente los elementos de los estados contables que son afectados por los hechos y que las expectativas de la aplicación y generación de recursos para el cumplimiento de funciones de cometido estatal sean ciertas o que pueda asegurarse que contengan con alto grado de probabilidad. También que la magnitud de la partida pueda ser medida confiablemente en términos monetarios o expresada de manera clara en términos cualitativos y físicos. Cualitativos, cuantitativos y físicos. Dentro de estos también tenemos que los ingresos. Como ya sabemos, los ingresos pues son flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública, susceptibles de incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por el incremento por el aumento del activo o la disminución de los pasivos. El reconocimiento de los ingresos debe hacerse en cumplimiento del principio de venga o causación, con base en las normas que imponen tales como declaraciones tributarias, la liquidación de pagos de aportes para fiscales o el desarrollo de actividades de comercialización de bienes y prestación de servicios. Para el caso de los ingresos tributarios y no tributarios, las liquidaciones oficiales y los actos administrativos respectivamente se conocen una vez se haya quedado firme en la clasificación. Dentro de la clasificación de estos tenemos los siguientes. Los parafiscales, pues como tenemos claro, los parafiscales son aquellos temas tributarios, ingresos no tributarios y normas sobre la nómina y aportes parafiscales que entran como dentro de este grupo. También está la venta de bienes y servicios, que son aquellos recursos recogidos a los seguros y a las empresas tales y a la entidad contratada. Las transferencias, que son recursos orientados en los traslados de contraprestación directa. Recursos de fondos de reservas de pensiones, que son aquellos reconocimientos de las semanas cotizadas, de bienes, bonos de pensiones y aportes, entre otros. También están las operaciones institucionales u otros ingresos, que son fondos recibidos por entidades contables. Siguiente, profe. Aquí también nos hablan de los gastos, entra dentro de este grupo los gastos. Como sabemos, los gastos se reconocen por principio de causación y son importantes, monetarios y recuperables. Son flujos de salidas de recursos de entidades contables públicas susceptibles de reducción del patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumentos de pasivos. Los gastos son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria, incluso los originados por carácter extraordinario. Estos gastos se clasifican en los gastos de administración, que son aquellos montos asociados ¿Qué pasó con Susana? Se nos fue. Ay, profe, disculpe, sino que hubo acá como un bajón. Tranquila, no te preocupes. Sí, esto está Pasen los gastos. fallando y hubo como un bajón. Bueno, los gastos de administración se clasifican en gastos de administración, de operación, estimados y gastos públicos sociales. Los gastos de administración son montos asociados a la actividad de dirección y de sanación de apoyo logístico. La operación
apoyan dependiendo los gastos de las entidades públicas. Los estimados son montos destinados para cubrir provisiones futuras, disculpe. Los gastos públicos sociales son los recursos destinados por la entidad pública para tales como salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda y medio ambiente. También tenemos los gastos. Siguiente. También hablamos aquí dentro de este grupo de los costos de ventas y operaciones, que son los que comprenden el importe de cargos asociados por adquisición o productos de bienes o servicios prestados por la entidad contable pública durante el periodo contable. El costo de ventas se reconoce por el costo histórico de los inventarios de los bienes adquiridos para la venta y el costo de producción acumulado de los bienes producidos y de los servicios prestados. Los costos de operación se reconocen por el costo histórico y el costo de venta se revela identificándolo en la clase de bienes o servicios prestados. Tratándose de bienes, debemos tener en cuenta la actividad de producción o comercialización. También, por otra parte, los costos de operación se revelan de acuerdo con los conceptos asociados a una actividad identificable. Siguiente, profe. Seguimos con costos de producción, que dice que constituye las erogaciones y cargos directamente relacionados con la producción de bienes y la prestación de servicios individuales, que surgen del desarrollo de funciones de las entidades contables públicas, con independencia de ser suministrados de manera gratuita o vendidos de manera favorable para los individuos y que sean de precio de mercado. Un servicio individualizable es el que es susceptible de suministrarse a cada individuo de manera particular y su utilización reduce la disponibilidad de prestación para los demás individuos, tales como salud, educación y servicios públicos domiciliarios. También con esto, profe. Se volvió a caer. Se volvió ahí. Lo que pasa es que han estado cayendo muchísimos rayos y ha estado las clases súper. Sí, el internet ha estado fallando. Esperemos un momentico que ya como que ya va a terminar también. Esperamos. Profesora, otra vez. Bueno, también se dice que cuando se contraigan obligaciones o se adquieran bienes o servicios en monedas extranjeras, el valor de la transacción debe representarse en moneda nacional según las normas de procedimiento aplicables. Profe, pues con todo esto, esta es mi pequeña como presentación, fue lo que yo diferí en la información que leí y pues no sé, profe, es lo que tenía para compartirles. Ok, Susana, muchísimas gracias. ¿Algún aporte por parte de los compañeros? Profe, ¿qué códigos serían ahí esa parte? Pues lo que yo tengo aquí algo de un catálogo general de cuentas Creo que es de el mismo que yo Manizales. conseguí.
creo que es muy escaso encontrarlo ni siquiera en el plan como tal de aula, lo tengo en el módulo como tal. Eh, Tengo uno que es como de Manizales y tengo exactamente las cuentas de ingresos la 4, gastos la 5, costos la 6, costos de ventas y operación la 6, costos de producción la 7 y listo, esas serían. Profe, si quiere vea, Entonces yo me ahí conseguí lo... uno que es del Plan General de la Contabilidad Pública, de ahí pude sacar algunos códigos y me pareció muy interesante. Puedo enviárselos. Ah, bueno, perfecto, mil gracias. Y sí tiene las mismas cuentas. Sí, hasta incluso unas que, pues la presentación que voy a hacer es de esas, que la verdad no las conocía. Ah, bueno, las deudoras y las de tesorería que son las cero, ¿cierto? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces en general, muy bien por Susana. También fue muy concisa. Hasta el momento, con el balance general y este estado de actividad, vemos que con relación a la contabilidad privada, pues no difieren mucho, ¿cierto? Tiene, tiene uno que otra particularidad y es, por ejemplo, en lo de los ingresos que son muy afín a lo público, que es lo de tributos, pero en general son las mismas clasificaciones. Lo de transferencias, los ingresos aquí, algo particular son las transferencias y los recursos de los fondos de reservas de pensiones y operaciones interinstitucionales. Y en los gastos también vemos las transferencias, gasto público social, costos de ventas y operación, que no tiene nada diferente a la privada, y los costos de producción, que eso sí refieren a los objetivos que enmarcan el, la función social, que sería de servicios de salud, de educación, transporte, servicios públicos, y aparece una muy interesante que dice servicios de hoteles y de promoción turística. Aquí hace referencia es al ejemplo que daba Alex, que era lo de los parques naturales. Entonces, necesariamente en algunos hay servicio de hotel y por consiguiente la promoción turística. Entonces, tienen que estar ahí dentro de ese plan general. Bueno, Joana, sigue entonces con tu exposición. Listo, profe. Voy a presentar. Ya se deja ver. Sí, Listo. Bueno, buenas noches. A mí me correspondió las cuentas de orden y normas técnicas relativas a las cuentas de presupuesto y tesorería. Bueno, sí están pasando. sí, ¿Sí? Bueno. ¿Qué son las cuentas de orden? Las cuentas de orden son uno de los instrumentos que utiliza la contabilidad para clasificar los elementos u operaciones que realiza una empresa y que no modifican su estructura financiera. Se utilizan generalmente para registrar un movimiento de valores cuando no afecta a los estados financieros de la entidad. Podemos en ellas encontrar las deudoras y acreedoras, que son las que representan pues la estimación de hechos o circunstancias que puedan afectar la situación financiera, económica, social y ambiental de una entidad contable pública.
Acá les voy a enseñar en cómo se dividen las cuentas, pues de acuerdo pues a la naturaleza. Lo que vimos ahora, lo que presentó el compañero, las reales, activo, pasivo y patrimonio, las nominales, ingresos, costos y gastos, y las cuentas de orden, deudoras y acreedoras, que son las que le voy a enseñar. Vemos en las cuentas de orden deudoras, encontramos que es el código 8 y se divide en unos grupos que están en cuentas contingentes, deudas fiscales, deudoras de control, derechos contingentes por contra, derechos fiscales por contra, derechos de control por contra. La descripción de estas cuentas dice que es donde agrupa las cuentas que reflejan hechos o circunstancias de las cuales se pueden generar los derechos afectando la estructura financiera del ente económico. Igualmente se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efecto de control interno de activos, información gerencial o control de futuras situaciones financieras, así como para conciliar pues las diferentes entre los registros contables de los activos y las declaraciones tributarias. Pues bajo esta denominación de estas cuentas se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias, qué pena, de las cuales pueden generarse los derechos pues, que afecten la estructura financiera de las entidades contables públicas. Por acá pude encontrar todavía en el Plan Único de Cuentas que se dividen en deudoras de control, cuentas y podemos encontrar bienes recibidos de arrendamientos, bienes muebles, bienes inmuebles, acciones, bonos, también equipos de oficina, equipos médicos, flotas de equipos aéreos. Bueno, es como parecido a las otras cuentas, inversiones, deudores, y pues de acuerdo a ellas, en cada subgrupo se va poniendo cada cuenta. Bueno, en las cuentas de orden acreedoras encontramos los grupos, el código 9, perdón, que son responsabilidades contingentes, acreedoras fiscales, acreedoras de control, responsabilidades contingentes, acreedoras fiscales por contra, acreedoras de control. Bueno, la descripción de esa es que agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera del ente económico. Igualmente se incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno de los pasivos y patrimonios, información gerencial o control, así como para conciliar la diferencia entre los registros contables de los pasivos y patrimonios. Bueno, en estas cuentas de orden acreedoras, la denominación se incluye que los grupos que representan los hechos o circunstancias, compromisos contables, con posibles obligaciones y que por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera también de la contable pública. En esta podemos encontrar varios también responsabilidades contingentes, como por ejemplo también valores mobiliarios, bienes inmuebles, préstamos en depósitos, en consignaciones, litigios, demandas laborales civiles, también podemos encontrar en estas cuentas, pedidos colocados, reservas, bueno, varias también dividendos y superávit de capital. Bueno, esas cuentas deudoras y acreedoras, vemos en que las tres tienen como la misma relación de control, fiscales y contingentes. En las de control es donde se reflejan las operaciones que las entidades contables públicas realizan con terceros, pero que afectan la situación financiera, económica, social y ambiental. Y así como las que permiten ejercer el control de Contaduría General de la Nación y sobre actividades administrativas de bienes y derechos y obligaciones. Esta es la de control. En las fiscales reflejan la diferencia entre las cuentas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y costos. ¿Qué más las fiscales? Con respecto a los valores pues, determinados de la elaboración de la información, por los cuales se revelan, teniendo pues en cuenta el origen de las diferencias. En las contingentes, como su nombre lo indica,
Dice que es posible que algo suceda o que no suceda. Entonces ahí registran los hechos, las condiciones existentes que implican pues como esa incertidumbre en la relación con un posible derecho o obligación, como por parte de la entidad contable pública. Las cuentas de orden deudoras contingentes se revelan de acuerdo pues como a los posibles bienes y derechos provenientes de garantías, pretensiones y reconocimientos económicos, como algo que suceda o que no pueda suceder, listo. Estas dos cuentas relacionan y es lo mismo control, fiscales y contingentes. Bueno, en las normas técnicas relativas a las cuentas de presupuesto y tesorería, vemos que las normas técnicas de estas cuentas definen criterios para el reconocimiento y revelación de los hechos originados en el proceso presupuestal de la entidad contable pública con el objeto de apoyar los procesos de seguimiento, control y evaluación de gestión y toma de decisiones. Bueno, en estas normas también definen ahí los criterios pues como en el reconocimiento y la reevaluación de los hechos pues del proceso presupuestal de la entidad contable pública y así haciendo pues como seguimiento, control y evaluación de la gestión y para toma de decisiones, también definiendo como en el recaudo de los ingresos no aforados, que no aforados es como la situación jurídica en el cual determinan las personas por su condición personal o por el cargo que ocupen, eso es lo no aforados. Bueno, definen las reservas presupuestales, las cuentas por pagar y diferencia y vigencias futuras, perdón. Vemos acá que el código es el 0, cuentas de presupuesto y tesorería. Vemos unos grupos, pues solamente pude tomar como esos grupos, porque de cada grupo se desprenden muchísimos sus grupos, o sea, tienen demasiadas cuentas del plan pues de general de la contaduría. La descripción de esta cuenta dice que representa las cuentas que identifican el presupuesto de ingresos y gastos aprobados para las entidades contables públicas, en una vigencia fiscal y la correspondiente ejecución que permiten conocer la gestión realizada en el cumplimiento de las funciones de cometido estatal. Bueno, ahorita les envío el catálogo de las cuentas para que lo miren, está muy completo y es súper bueno porque ahí podemos ver los subgrupos y lo que cada una contiene. Bueno, acá les voy a mostrar en la clase 2, que son cuentas de presupuesto de ingresos y tesorería, donde comprendemos para efectos contables se considera ingreso presupuestal toda transacción que implique la generación de un medio de financiamiento o fuente de fondos. En esta cuenta se puede comprender la aprobación y ejecución de los recaudos, pueden ser efectivos en títulos o en otras cancelaciones. El registro de las cuentas del presupuesto de ingresos se efectúa como por la entidad contable pública que lo tenga pues presupuestado según las normas legales vigentes. El cierre debe realizarse al finalizar la vigencia fiscal correspondiente. Los conceptos que identifican el origen y destinación de esta cuenta, tributarios y no tributarios, transferencias, contribuciones y para fiscales. También fondos especiales y recursos de capital. Como pueden ver, ahí hay algunos de los grupos, porque es que son demasiados. Voy a tratar de buscar acá en el plan. Podemos ver impuestos sobre las rentas, impuestos al patrimonio, impuestos sobre aduanas y recargos, sobre el IVA, impuestos al timbre nacional. Bueno, en fin, son una cantidad, infinitas cuentas ahí. Bueno, en la clase 3 del Plan General de la Contabilidad Pública, vemos el presupuesto de gastos y funcionamiento, que también hay, pues, grupos. Perdón, yo me devuelvo aquí. Donde describe que un presupuesto de gastos es la parte del presupuesto general de la empresa que se ocupa de los costos necesarios para operar el negocio, muestra los ingresos y desembolsos de dinero de los diferentes departamentos, presentando así pues las estimaciones con respecto a cada uno. Ahora sí les muestro los códigos.
algunos grupos de esos presupuestos de gastos, porque también hay muchísimos. En estas cuentas, para efectos, pues, se reconocerá como en el valor en que afecten las apropiaciones, en el presupuesto, pues, aprobado, con lo establecido en las normas que se expiden también. em, Se debe tener como en cuenta las etapas del proceso con base a los documentos internos y externos, pues como hacer una evaluación sobre eso. Y que se tenga en cuenta que esas operaciones en ejecución son con pagos en efectivo o si no flujos de efectivo. Conceptos de gasto, pues gastos de funcionamiento, servicios de la deuda, gastos de inversión, donde se revelan por área o por sectores económicos. También les puedo mostrar acá también como varias cuentas que tengan esos gastos. Puede ser servicios personales indirectos, de nómina, em, transferencias, sistemas generales de participación, bueno, infinidad, son varios subgrupos. Y en esto consisten estas cuentas de orden y las cuentas de presupuesto. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Joana. Muy bien, a Joana sí le tocó un poquito más complicado porque no estamos muy familiarizados con ese tipo de cuentas. Sí, profe, la Bueno, verdad me entonces, tocó consultar algo, pero me gustó mucho porque yo siempre estaba entre de la 1 a algo conocía de la 7 algo, pero entre la 8 9 y digo la verdad, no conocía la 0, esa no la conocía. ok, perfecto. Bueno, entonces ahí ya tienes esta nueva experiencia con las cuentas de orden deudoras acreedoras y las de tesorería, presupuesto y tesorería. Entonces, ¿qué tenemos aquí de novedad? Que hay cuentas, igual que en la privada, eh, cuando teníamos el decreto 2649, cuentas de orden, ¿cierto? Donde se registraban posibles contingencias, se registraban, como su nombre lo indica, las de control, cuentas de control. Asimismo, entonces la tiene la contabilidad pública, entonces tenemos cuentas de orden de control y cuentas de orden contingente. Entonces, las contingentes son aquellas que por sus condiciones o circunstancias generan incertidumbre en relación con un posible hecho u obligación por parte de la entidad contable pública. Pueden ser probables, eventuales o remotas y me pueden afectar el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental. Y las de control no me van a afectar la situación financiera, económica, social y ambiental, pero me permiten llevar un control sobre esa actividad administrativa, los bienes, los derechos y las obligaciones. Entonces, por ejemplo, una cuenta de orden de control que tengamos adjudicado un contrato a una empresa X para una ejecución presupuestal, entonces lo que vamos a hacer es registrar ese valor de ese contrato independientemente de que se ejecute o no, o el tiempo en el que vaya a darse la ejecución, entonces se registran esas cuentas de control a modo informativo. Sabe que lo tiene dentro del presupuesto, dentro de sus cuentas de tesorería, pero para llevar un control o sea, como para recordármelo, que el ingeniero tal tiene un contrato por tanto y lo llevo allí como registro a modo informativo.
Ya diferente es las contingentes, que por su probabilidad no ameriten generar una provisión ni un pasivo contingente. Dentro de la contabilidad privada, los pasivos contingentes, recuerden que debe de existir una probabilidad mayor al 50% para poder reconocerlo como un pasivo contingente. Entonces, asimismo, dentro de esas cuentas de orden se registran aquellos que no tengan la suficiente certeza ni cumplan con la suficiente probabilidad, ni determinemos la suficiente probabilidad para crear un pasivo estimado. Entonces se llevarán como cuentas de orden contingentes. O sea, si suceden, me van a afectar el estado de actividad, ¿cierto? Si suceden. Entonces, estamos partiendo desde la incertidumbre. ¿Es posible? Como no es posible, lo decía Joana. Entonces, muy bien, Joana, muy bien explicado todo, muy bien para los tres, felicitaciones, muy buenas exposiciones. Recuerden que esta exposición reemplazaba el parcial que teníamos hoy, que era la primera nota. Entonces, de esto ya tienen su primera nota. ¿Alguna pregunta, aporte o aclaración por parte de los compañeros? No, profe, yo les envié al WhatsApp del grupo, pues el catálogo, por si de pronto quieren mirarlo o si sí les llegó. Sí, ahí está. Ah, sí, es el que yo estaba mirando. Sí, es el mismo. Yo voy a abrir la cámara y les voy a mostrar un catálogo de tesorería que tiene los años de UPA para que vean este petete de solo cuentas de tesorería. Miren la dimensión. Por eso es que Joana dice que son un montón de sus cuentas, porque es súper extenso el catálogo de esas cuentas de tesorería. Entonces, esto lo tengo hace muchos años, tenía guardadito, y hace unos días, cuando me asignaron esta cátedra, entonces lo saqué. Todas empiezan por 0. Las 02 son los impuestos, ¿cierto? Revisemos acá. Las cuentas 0, cuentas de presupuesto y tesorería. Las 02 son presupuesto de ingresos y tesorería, y las 0202 son los ingresos tributarios aprobados. Y ahí se desprende de solo impuestos, llega hasta la cuenta los no tributarios, son por ahí unas 40 cuentas. 40, no, perdón, son del 01. Pero son hasta el 09 grupo, ¿cierto? De clase 09. De clase 09, sí, hasta la 09, sí. Dios mío, no me quiero imaginar el que tenga que hacer todo eso. Ahí no es que son demasiadas, profe. Imagínense ustedes como contadores de una entidad pública para revisar concesiones de larga distancia, venta de servicios educativos, venta de servicios de salud, venta de servicios de tránsito y transporte, venta de acueducto, venta de alcantarillado. Imagínense pues, para uno ir a revisar este montón de cuentas, para ir a hacer una auditoría a una entidad contable pública. Entonces ahí No, vamos aprendiendo un poco. horrible. Sí, es bastante extenso. Si el solo
Catálogo de tesorería es extenso, no me imagino el de las otras. Pero bueno, uno se adapta a todo. Si tienen la oportunidad de hacerlo, seguramente, así como en la contabilidad privada, se irán familiarizando con los códigos y haciendo memoria ya para identificar cada uno de esos rubros. Definitivamente sí es mejor con los códigos porque uno ya asocia como el código con el nombre. Entonces uno ya dice el uno, los activos, y ya ahí como que relaciona que los activos son débito y cuáles son los tipos de activos. Entonces me parece más fácil con códigos. Bueno, entonces una vez finiquitado este primer objetivo, vamos entonces a entrar en materia con esta segunda parte, que es ya una introducción a lo que es el presupuesto público. Ya habíamos adelantado algo. No, solamente les di un abrebocas de lo que era la clase de hoy. Bueno, entonces les decía la semana pasada que presupuesto es una forma de anticiparse, ¿cierto? Una forma de planear, de programar, de proyectar, y que esa es la base sobre la cual parte todo el proceso contable en las entidades públicas. Esa es su base, ese es su fundamento, ese es su principal insumo, el presupuesto. Entonces, es la base como tal de la estructura del sistema de contabilidad gubernamental o público y constituye la base legal para la realización del gasto público como tal, para la ejecución de esos gastos, y es también la base de la gestión del Estado en función del logro de sus resultados o de los resultados y del cometido estatal. ¿Cuál entonces es el cometido estatal? Ya lo hemos venido anunciando desde la primera clase, que es estar en función de su política social, ¿cierto? El garantizar los derechos fundamentales y el proveer bienes y servicios a la comunidad en general. Entonces, a través del presupuesto público se controla y evalúa y se hace la decisión para la producción pública en función de políticas de desarrollo. Aquí tenemos entonces un esquema muy general acerca de lo que tiene inmerso el presupuesto público. Entonces tiene unos componentes, unas etapas y un proceso. Dentro de esos componentes, la exposición de motivos, la provisión de esas rentas e ingresos, la discriminación de los gastos y la inversión, la relación de las vigencias futuras, las disposiciones generales y los anexos. Tiene unos lineamientos políticos y una constitución o un desglose de recursos de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda, que serían sus pasivos, como lo vimos ahora, y unos gastos de funcionamiento y de inversión. Dentro de esas etapas, entonces, está la programación presupuestal, la ejecución presupuestal, el cierre con el cálculo de la situación de tesorería presupuestal y financiera. Dentro de esa programación presupuestal, entonces tenemos un cálculo de ingresos,
que ya vimos que se dividen en ingresos corrientes, recursos de capital, fondos especiales para fiscales y otros. Un cálculo de los egresos o gastos, que son gastos de funcionamiento, servicio a la deuda e inversión. Dentro de esos gastos, dentro de esa ejecución presupuestal, entonces tenemos la orden del gasto, la contratación, la orden de pago y el pago como tal. El presupuesto se hace o se asigna en función de un plan de desarrollo. El presupuesto se hace de manera anualizada. Se elabora para solamente un año. Cada año se debe hacer el mismo proceso de programación presupuestal. Esa programación presupuestal está en función de un plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo se hace o se propone para 4 años, es decir, para el periodo de posesión de los cargos públicos. Entonces, por decir algo, cuando los candidatos lanzan sus propuestas, lo que los candidatos a ocupar el cargo público, los alcaldes, los gobernadores, el presidente, hacen las propuestas de gobierno, en eso se basa su plan de desarrollo. Entonces, ese plan de desarrollo es para 4 años, o sea, el periodo de vigencia de su mandato, y debe de contener un marco de gastos, está fundamentado también en el marco fiscal y en el plan de gobierno. El plan de gobierno entonces está basado en un plan de inversión y un nivel de gastos ajustado a esos ingresos que pretende obtener durante ese periodo. Pero no quiere decir que entonces que se tome el plan de desarrollo y se divida en 4 y con relación a eso se haga el presupuesto. No. Teniendo como base el plan de desarrollo, entonces se proyectan cada año unos costos, unos gastos y unos ingresos con relación a lo real, a lo que pretende recaudar el, el municipio o la nación o el departamento. Entonces, con relación a ese plan de gobierno y a las metas que se propongan, entonces asimismo hará una destinación de gasto y de inversión. Esta contabilidad pública y este presupuesto tienen una connotación especial y es que la inversión está dentro del gasto. Entonces, todas las erogaciones, todo lo que se programe o proyecte en función de inversión se hará parte de ese grupo del gasto. Entonces, en manos de quién está esa preparación o esa programación de presupuesto, está en manos del Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda Municipal. Ellos son los encargados de hacer como toda esa programación y planeación presupuestal. El presupuesto público tiene unas etapas y esas etapas, entonces, dentro de esas etapas tenemos la elaboración, la preparación, la aprobación, liquidación, ejecución y control. La etapa de elaboración, entonces, es como la primera etapa que vamos a ver hoy, si alcanzamos a terminarla, si no, iniciamos el tema y continuaremos la próxima semana. Entonces, elaborar el presupuesto está en manos de el Ministerio de Hacienda y las Secretarías de Hacienda. ¿Qué es lo que va a elaborar? Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a proponer? ¿Qué es lo que se va a proyectar durante este año? La vigencia siguiente, que sería el 2022. Entonces, de acuerdo con la ley de presupuesto, estas entidades tendrán una fecha máxima de entrega de ese proyecto de presupuesto, que sería el 20 de octubre.
que sería el plazo máximo para hacer entrega de esa preparación o esa proyección de presupuesto. Y en los municipios se haría unos días después, que sería el 10 de noviembre. Entonces, ¿quién aprueba ese presupuesto una vez es analizado detalladamente y auditado según las que se tengan asignadas? Hace la aprobación el Congreso de la República, y que es nacional, a través de una ley. Dentro de los departamentos, entonces se hace a través de un acuerdo, una ordenanza que lo hace la Asamblea General. La Asamblea Departamental es quien hace la aprobación de ese presupuesto a nivel departamental. Y el Consejo Municipal, a través de un acuerdo, es quien hace la aprobación del presupuesto municipal. ¿Por qué lo hacen los municipios después del nacional? Porque necesitan conocer primero esa asignación presupuestal, esa destinación, esas transferencias que va a hacerse a nivel nacional con destinación a los municipios. Porque en orden jerárquico, entonces el nacional es quien asigna parte también de esas partidas presupuestales para destinación hacia los departamentos y municipios. Dentro de ese presupuesto también hay unos vigilantes y controladores, que serían entonces las contralorías a nivel nacional, departamental y municipal. Que esas contralorías lo que hacen es servir de veedores, como lo mencioné, vigilantes y controladores, en función de que se dé un buen manejo de los recursos públicos, que no se incurra en un peculado por apropiación, que es asignar mayores partidas presupuestales para ciertos rubros o destinar el presupuesto a cosas que no estaban, destinar los recursos a partidas o a cosas que no estaban dentro de ese presupuesto. El presupuesto entonces es todo el conglomerado de partidas que van a financiar en lo económico y en lo social a los gastos que el Estado tiene en función de su cometido estatal. Es planear, programar y proyectar ingresos y gastos públicos para satisfacer necesidades básicas. ¿Cuáles necesidades? Entonces, necesidades de educación, de infraestructura y de servicios públicos, entre otros. Y a través de una producción de bienes y servicios. ¿De dónde obtienen esos recursos? A través de la producción de bienes y servicios. Está entonces en el artículo 253 y 346 la autorización de regular los ingresos y los gastos. Como les dije, tienen una vigencia anual. El presupuesto público tiene una connotación especial, y es que está en función de la redistribución. Lo hablábamos ahora, no está el objeto de obtener ingresos, no es el de generar excedentes ni rentabilidad, sino que es el hecho de generar una redistribución en función de satisfacer esas necesidades básicas y hacer una inversión, y por consiguiente sufragar todos los gastos que tenga el funcionamiento de las entidades públicas. ¿Cuál es esa composición del presupuesto público? Entonces está compuesto por ingresos y rentas de capital, por gastos
y disposiciones generales. Los ingresos y rentas de capital, pues ya vimos que ya mencionamos cuáles son esos ingresos, tributarios, no tributarios, ordinarios, no ordinarios. Perdón, corrientes y no corrientes. Dentro de los corrientes, entonces están los tributarios, los no tributarios. Los tributarios, a su vez, se dividen en directos e indirectos. Los no tributarios están entonces las tasas, las multas, sanciones. Están dentro de esos ingresos también las transferencias, que es el traslado de recursos de un nivel de gobierno a otro. Es decir, por ejemplo, traslado de recursos a nivel nacional con destinación a un municipio o de la gobernación con destinación a un municipio. Y los recursos de capital, que son recursos de crédito y de inversión, que pueden ser interno o externo. Están también las regalías. Las rentas serían entonces ingresos no corrientes. Ingresos también de establecimientos públicos, ingresos de contribuciones para fiscales. Esas contribuciones para fiscales solamente tienen una connotación nacional, que ya sabemos cuáles son esas contribuciones para fiscales que tienen que ver con el sistema de seguridad y en salud y pensiones y cajas de compensación, y los ingresos por fondos especiales. Los gastos, entonces tenemos los gastos de funcionamiento, que son aquellos que cubren las necesidades de los organismos públicos, que son aquellos que mencionaba nuestra compañerita, que son los gastos de nómina, gastos de seguridad social, que mencionaba Alex también. Tenemos entonces dentro de esos gastos la inversión, servicio a la deuda. Servicio a la deuda no es otra cosa que las amortizaciones, los intereses, las comisiones a las que haya lugar por esos pasivos que tenemos. Y gastos por organismos de control. Las disposiciones generales hacen referencia a todas aquellas normas que estén orientadas a hacer una correcta ejecución de ese presupuesto. Y esas normas son anuales. No quiere decir que exista un catálogo de disposiciones generales o un cuerpo normativo de disposiciones generales de aquí a 10 años o más. Cada año se harán o se establecerán las disposiciones generales que rigen el presupuesto para una sola vigencia. Entonces ahí dentro de esas disposiciones generales está cuándo puedo, en qué tiempo se deben ejecutar tales contratos, o sea, cosas y criterios, normas y criterios asociados a la correcta ejecución del presupuesto, pero de la vigencia actual, que tienen durabilidad de tan solo un año. Tenemos entonces que esa primera etapa de programación presupuestal constituye el proceso inicial del ciclo presupuestal e incluye las fases de formulación del anteproyecto, del Plan General Nacional por parte de las entidades ejecutoras y de elaboración de instrumentos anuales y de mediano plazo por parte de los organismos rectores, Dirección Nacional de Planeación
Y, ay, qué pena, se me olvidó que es esta sigla, ya les digo. Todo presupuesto debe tener un grado elevado de agregación que le permita expresar cuantitativamente las decisiones y metas de la sociedad como instrumento de planificación. Existe un nivel macro presupuestal y un nivel micro presupuestal que se refleja cada uno a través de los instrumentos de programación según sea su propósito. En todos ellos, el ordenador de la información a reportar es la clasificación del presupuesto. Entonces, ¿qué tenemos en esa primera etapa? Tenemos una programación. Esa programación, recuerden que la debe hacer el Ministerio de Hacienda. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ¿en qué consiste esa etapa de programación? En diseñar un anteproyecto, el cual deberá contener todo lo proyectado, lo programado, lo planeado que se va a recibir en función de estos tres componentes, de ingresos, de gastos y describir todas esas disposiciones generales. El decreto 111 de 1996, en el artículo 11, entonces establece que el presupuesto general de la nación se compone de las siguientes partes. Un presupuesto de rentas que contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la nación, de las contribuciones parafiscales cuando sean administradas por un órgano que haga parte del presupuesto, de los fondos especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional. Entonces, ¿cuál es ese primer literal? Es simplemente el presupuesto de ingresos, ¿cierto? El conglomerado de presupuesto de ingresos. B, el presupuesto de gastos o ley de apropiaciones. Incluirá las apropiaciones, distinguiendo entre los gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública y gastos de inversión, clasificados y detallados de la forma que indiquen los reglamentos. Y las disposiciones generales. Entonces, esa composición del presupuesto público se encuentra consignada en el decreto 111 de 1996, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. La programación presupuestal está en cabeza del gobierno y constituye una responsabilidad directa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ya se los había mencionado. Cada uno de los componentes del sistema presupuestal tiene su responsable y su propio cronograma, instrucciones, supuestos, formulación, presentación y aprobación. Y es el resultado de un conjunto de actividades que se desarrollan con el propósito de obtener un producto, el proyecto de ley que permita alcanzar los objetivos del sistema presupuestal establecidos en la norma. Entonces, ¿qué más tiene el presupuesto? Ese presupuesto público, esa planeación financiera que hacen las entidades estatales y gubernamentales. Entonces, el Estatuto Orgánico de Presupuesto, ya se los mencioné, que es el decreto 111 del 96, compila todo lo relacionado con todo lo relacionado referente al presupuesto público.
los principios presupuestales. Dentro de esos principios presupuestales, entonces tenemos la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica, la especialización y la homeostasis presupuestal. Entonces, con relación a esos principios presupuestales, les voy a colocar aquí un enlace para ver un videito, porque a mí no me permite presentar los videos, se escuchan muy mal. Entonces, me toca, o espérenme, yo miro si se los puedo presentar, a ver si ya me permite. Si me permite hacerles desde aquí la presentación del video. Ni siquiera me da la opción. Así ya. Jurídicos de presupuesto público. El presupuesto público es una herramienta de carácter financiero, económico y social que permite Se escucha mal, ¿cierto, muchachos? ¿O no? Sí, profe, un poquito. Un poquito entrecortado, profe. Entonces, sí, entonces es mejor que lo observen ustedes. Dura 6 minuticos y medio. Entonces, para que por favor lo vean y ya volvemos entonces. principios
Listo, chicos. Sí, profe. Pues por aquí sí. Sí, profe. Mira, sí, no. Bueno. Bueno, entonces ahí vimos cuáles fueron esos principios presupuestales. Están muy bien explicaditos por el video. Y básicamente entonces están en función de esas 4 objetivos que teníamos, que era gestión eficiente, transparencia, ¿y qué más? Que se debe presentar dentro de los primeros 6 días del periodo, pues, del presidente que quede electo. Ujú. Y se le presenta al Congreso y que se corresponde con creo que es con el artículo segundo de la Constitución que habla sobre el bienestar social. Correcto. Entonces, esos principios presupuestales hablan entonces de planificación, anualidad, universalidad entonces es incorporar la totalidad de ingresos y gastos que se necesitan para la ejecución de proyectos de inversión para sostener los gastos y con relación a esos ingresos que se pretenden obtener. Inembargabilidad, pues son inembargables los recursos del Estado. Y está en función de una unidad de caja, que es el recaudo de las rentas y los recursos de capital. Una programación integral que sea entonces muy equilibrada esa destinación de recursos y que ojalá que los gastos de inversión sean superiores a los gastos de funcionamiento. Ese es uno de las premisas que está también allí, que hace relación a la programación integral, es básicamente eso, pero yo creo que esa no se cumple. Que sean mayores los gastos de inversión que los gastos de funcionamiento y que estén en función de que los ingresos generen mayor inversión y que se trate de optimizar esos gastos de funcionamiento para que en vez de aumentar se reduzcan o se sostengan en el tiempo. Que ese presupuesto, ahí lo decían también, es de vigencia anual y que la prioridad del presupuesto, de esa programación presupuestal, tiene que estar en función de priorizar el gasto social. El gasto, por ejemplo, en vivienda, en salud y en educación. Esos son como algunos de los ejemplos. En función del gasto social y de la inversión. Entonces, esa planificación se hace a través de un anteproyecto, luego un proyecto, que ese proyecto se presenta ante las entidades que lo van a aprobar para su revisión y que dependiendo del nivel jerárquico del presupuesto, entonces será el Congreso, la Asamblea Departamental o el Consejo Municipal. ¿Alguna pregunta entonces hasta ahí, muchachos? No, profe, sí, sí, vamos bien. Todo clarísimo. No todo, todo, porque es mucha información, pero sí por lo menos va uno como tomando la idea.
Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Que ese presupuesto va a ser la base fundamental que va a estructurar ese sistema de contabilidad. Entonces, de ahí es donde va a partir la contabilidad de la ejecución de ese presupuesto. Entonces, que tiene unas etapas. Hoy vimos entonces la primera etapa, que es esa etapa de programación. Como Joana lo dice, es muchísima información, demasiada, pero he tratado de extractar como lo más importante, no tanto de venir y decirles, mire, es que la ley 819 dice esto, el decreto 111 dice esto, más como en la medida que vamos avanzando en cada una de las etapas, mencionar esas leyes, decretos que lo componen o de dónde salió esto. Pero en general eso es lo más importante de la planeación y la programación. Ya entonces la próxima semana miraremos las otras etapas y ya entrando como en las fechas en las que se hace todo el anteproyecto, el proyecto, el proceso de aprobación y recordarles que esto se da exclusivamente para un año. En un año se deben ejecutar y hacer todos los gastos de inversión y los gastos de funcionamiento y hacer un cierre a final de año que va como el año fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. Bueno, muchachos, no es más por hoy. Vamos entonces a dar por terminado este encuentro. Esperemos un momentico a ver si Susana se conecta para despedirnos porque volvió y se desconectó. Le ha estado fallando mucho la conexión. La próxima semana entonces tendremos esas fechas, el calendario de programación presupuestal, los lineamientos de esas políticas presupuestales, el contenido del proyecto del presupuesto y cómo se calculan los ingresos, los gastos y lo de las vigencias futuras. Todo lo que es el contenido de ese proyecto presupuestal. Susana, estaba esperando si te volvías a conectar entonces para despedirnos. Ay, sí, profe, qué pena, pero esto, mejor dicho, hoy está tan incómoda esta internet hoy. Tranquila, no te preocupes, que así estuve esta semana que clase y una tormenta y me desconectaba también así. Bueno, muchachos, una feliz noche. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, un aporte. No, profe, muchas gracias. Gracias a ustedes entonces. La nota que tienen de hoy entonces es 5 para los 3. ¿Listo? Muchas gracias, profe. A ustedes por esa dedicación, por ese propósito de darnos a conocer esa información. Feliz noche entonces. Igualmente, Chao, feliz profe. noche, que descansen. Gracias, profe. Gracias, Para los igual. compañeros también. Bueno. Hasta luego. Chao, bendiciones. Profe. Gracias.